daros a todos la bienvenida, agradeceros este rato, como siempre esperar que estéis todos bien de salud, a pesar de que todos esperábamos que no tuviéramos este repunte. Bueno, pues aquí estamos ya con mucha resiliencia y con mucha esperanza además de hablar de precisamente lo que tenemos encima de la mesa, que son todas las oportunidades. Mil gracias, María, que ahora te introducirá Jesús formalmente, pero muchas gracias por venir hoy y darnos un poquito de luz sobre cómo está todo el tema de los fondos NextGen. Y por mi lado, pues agradecerle a Jesús y ponernos un poquito de contexto el por qué hoy estamos aquí con María y con Jesús. Como sabéis, estamos haciendo, pues como todos, ¿no? Tratando de hacer un seguimiento de cómo las empresas de creciendo y el middle market ya no pueden ser receptores de los fondos, sino que lo que queremos es que realmente los proyectos que tenéis encima de la mesa, esos proyectos transformadores que son tan importantes en empresas como las vuestras y crean tantos efectos tractores, sean conocidos y si puede ser tengan un poquito más de gasolina para hacerlos más grandes y de mayor impacto, ¿no? Que es lo que queremos. Y para eso llevamos varios meses con un grupo de trabajo sobre relaciones institucionales en el que hemos creado un documento de posicionamiento de creciendo como bueno, pues comunidad de referencia del middle market español, que si no lo tenéis, aprovecho para animaros a que nos lo pidáis porque creemos que es muy útil y que además las empresas de creciendo podéis aportar mucho valor moviéndolo en vuestros entornos institucionales también. Y además estamos a vuestra disposición para sumarnos a cualquier reunión que consideréis oportuna. Deciros que hasta ahora es un documento que ya ha estado en Oficina de Presidencia de Moncloa, en el Alto Comisionado de Empresa Nación Emprendedora, también dependiente de Gobierno de España, en la Secretaría de Estado de Empresa del Ministerio de Economía y bueno, que además, y la razón de nuevo por la que estamos aquí, como creciendo y en concreto la representación de Jesús, que yo creo que le conocéis todos, presidente de TT Ingenieros, empresa de creciendo de primer año además. Bueno, pues Jesús está trabajando en ese grupo de trabajo y es el representante de Creciendo en la comisión asesora de la Dirección General de la PYME, de la cual María es presidenta. Y con esto te cedo la palabra a Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por tus palabras. Para centrar también un poquito el contexto, a mí me gustaría hacer un pequeño pitch sobre la mediana, es decir, la mediana plus o el middle market, ¿no? Y es el hecho de que se considera que estas empresas son las más innovadoras. Y esto no lo digo yo, nos lo dijo la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, recientemente, en una reunión que tuvimos en Petit Comité dentro del Círculo de Empresarios. Como sabéis, Teresa es responsable del CEDETI y ella decía que las empresas del tamaño entre las que se encuentran las empresas de Creciendo tienen una capacidad de innovación incluso mayor que las grandes corporaciones, y además de que, como sabemos todos, son más productivas. Sin embargo, como ya me habéis oído decir muchas veces, somos empresas que nos encontramos en terreno de nadie porque ni tenemos una interlocución directa con la administración, ni por otra parte, o sea, como la tienen las grandes empresas, ni por otra parte entramos en el cajón de las pymes. Entonces, todo este esfuerzo que estamos llevando a cabo de darnos a conocer, de establecer relaciones con CEPIME, con el Ministerio de Industria, etcétera, van encaminados a conseguir que a las empresas de nuestro tamaño se nos ponga en valor, y lo ideal sería que en el contexto de los fondos de recuperación se nos considerase de alguna forma concreta, como ocurre pues, en Alemania con la Mittelstand. Bueno, hecho mi pitch, ya voy a pasar a presentar a María. María, como sabéis, es la subdirectora general de Apoyo a la PYME
dentro de la Dirección General de Industria de la pequeña y mediana empresa dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Perdón. Además, yo creo que esto es muy relevante, María es uno de los 20 miembros del Comité Técnico Interministerial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, que de alguna forma es responsable de cómo se reparten estos fondos. Creo yo, ¿no? Ella nos dirá si es así o no. María ha estado anteriormente también en la Dirección General de Fondos Europeos en el Ministerio de Hacienda y fue también consejera técnica anteriormente dentro del propio Ministerio de Industria. Ella es ingeniero industrial y además incluso trabajó como ingeniero en pantalla o me imagino que en pantalla, no creo que en tablero de dibujo, en el grupo ACS dentro de la compañía SICFI. Posee un MBA, como decía, es ingeniero por el ICAI y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Abierta de Cataluña. Como hemos planteado esta sesión, es de modo que María nos haga una presentación de unos 15-20 minutos para después tratar de emplear el máximo tiempo en preguntas y respuestas. Entonces yo agradecería que estas preguntas se las enviéis al chat, las recogerán y luego yo se las haré directamente a María. ¿De acuerdo? María. Ok, muchas gracias, Jesús. Qué presentación más larga, que va a durar más que la charla. Te lo agradezco mucho y agradezco acreciendo la invitación. No ha podido estar el director general, pero la próxima vez seguro que estará encantado de acompañarnos. Yo haré una presentación rápida para encuadrar un poco el trabajo que estamos haciendo. ¿Lo veis bien, Jesús? ¿Sí? Sí, perfectamente. ¿Lo veis, no? Voy a hacer una presentación rápida de aquello en lo que estamos ahora mismo enfrascados. Estamos en la última fase de presentación del plan, que estamos negociando diría desde el mes de octubre, que ya presentamos versiones a la comisión. Esto va y vuelve en lo que llaman diálogo informal hasta remitir una versión más o menos definitiva, que será pues en estos días, ¿no? Y luego la comisión pues hará sus observaciones. O sea, es un proceso largo porque, bueno, pues es un plan muy ambicioso con una dotación muy importante y, bueno, la comisión también impone sus condicionantes, que ahora pues pasaré un poco por encima, pero veréis que mucha sostenibilidad y mucha digitalización, en general en todas las inversiones. Entonces, esta es la estructura que he preparado brevemente, a ver si acabamos alrededor de 1:30, para que luego haya tiempo para las preguntas que intento contestar. Si no, bueno, he visto que está Javier Serra también de ICEX, que conoce las actuaciones de internacionalización mejor que yo. Y si no, pues nos las trasladáis y respondemos en diferido, no pasa nada. Bueno, abordaré una visión del Next Generation y del plan de recuperación de este España Puede que hemos ya publicado, bueno, anunciado el presidente del gobierno. Y luego me centraré en los dos componentes que estamos liderando desde la Secretaría General de Industria y de la PYME, que es el componente 12, que recoge todas las medidas de política industrial, y el componente 13, que es el dedicado al impulso a las PYME, aunque realmente la PYME como tal no está únicamente en el 13, sino que hay muchos más componentes que recogen actuaciones a las que se pueden acoger las pequeñas y medianas empresas, y vamos a ver si cuando se apruebe, nosotros desde el Consejo Estatal de la PYME, desde este marco estratégico en política de PYME que desarrollamos, y nuestra función es esa, seguir todas las políticas de PYME, pues estudiaremos bien el plan en su conjunto para poderlas seguir y difundir, ¿no? Entonces, el Next Generation, esto ya lo conocéis muy bien, se llegó a este acuerdo en julio del año pasado
para dar una respuesta desde la Unión Europea realmente importante, sin precedentes para la recuperación. Entonces ahí hay varios instrumentos, dentro de ellos los más relevantes para España es REACT-EU, que a lo mejor lo habéis oído mencionar. Esto es una ampliación de los fondos estructurales dentro de este periodo 14-20 que acaba en el 23 y que tiene una dotación adicional para España de 12.000 millones de euros que gestionan principalmente las comunidades autónomas y que van a integrar en sus programas operativos FEDER, Fondo Social, o sea que se incorporan como fondos adicionales. Y luego tenemos el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es del que voy a hablar hoy, que tiene dos tramos. Tiene un primer tramo de 70.000 millones de euros, que es en la forma de dinero no reembolsable, son transferencias. Y luego tiene un segundo tramo hasta 2026 en forma de préstamos que el Estado miembro puede solicitar hasta completar esos famosos 140.000 o ahora 150.000 millones de euros. Pues ese es un segundo tramo que el Estado miembro puede solicitar a la Comisión Europea si considera que no ha cometido todas las reformas e inversiones que tenía encima de la mesa. Entonces ese tramo segundo sí que será a reembolsar a la Comisión, a la Unión Europea. Y luego no hay que perder de vista que también tenemos el marco financiero plurianual que está actualmente configurándose también y esto nos va a dotar de, todavía no nos hemos puesto yo creo que ahí, pero nos dotará de casi 80.000 millones de euros también de fondos estructurales y también la PAC, ¿no? O sea que realmente va a ser una oportunidad histórica para España, ¿no? Y también un reto para poder implementar toda esta financiación. Bueno, pues el requisito más inmediato es que tenemos que presentar para optar a estos 70.000 millones del mecanismo un plan de recuperación y resiliencia que recoge principalmente dos cosas, inversiones y reformas. ¿Cómo se ha hecho esa distribución? Que no la hemos hecho, bueno, entre Estados miembros se hace en base a criterios objetivos de población, PIB per cápita y desempleo fundamentalmente. Y luego dentro de nuestro país las prioridades se deciden, por un lado, en línea con las prioridades que marca la Unión Europea y luego, por otro lado, con las prioridades del gobierno. Como veis, estamos, no sé si desafortunadamente, en la primera posición en percepción de fondos de este mecanismo de recuperación, casi como Italia y bastante por delante de otros países como Alemania y Francia, ¿no? Con lo cual el reto que tenemos pues, es grandísimo, ¿no? Porque es mucho dinero que tenemos que implementar en total hasta 2026, pero realmente lo tenemos que poner en marcha todo esto entre el 21, 22 y 23. ¿Y qué es esto del plan de recuperación? Pues se ha publicado recientemente una nueva versión de este España Puede, que tiene esta estructura que veis ahí, 14 objetivos, país, 4 ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes. Entonces, de estos 30, industria y pyme, estamos trabajando directamente en dos, que son el 12 y el 13, que ahora os resumiré. Dentro de esos objetivos país, bueno, pues de los 14 hay que señalar que está muy presente la creación y competitividad de las empresas, la industria, yo creo que también es una oportunidad a ver cómo conjugamos la sostenibilidad con la industria, en concreto en algunos casos como la automoción, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia un modelo más verde, más digital y también más competitivo. Yo creo que, y lo sabe bien el secretario general, el director general, están trabajando porque realmente es un momento histórico para impulsar la inversión industrial, ¿no? Y luego, por otro lado, como elementos horizontales, que ahora lo veréis también en toda la presentación, transformación tecnológica, digital y descarbonización como elementos horizontales. Este es un poco el esquema del España Puede, del plan de recuperación. Tenemos estas 10 políticas palanca que lo han dibujado ahora sí tan gráfico y tan bonito. Tenemos la transición ecológica, la transición digital y luego cohesión e igualdad.
Estos son un poco el resumen en una fotografía de las grandes políticas que vamos a abordar con el mecanismo de recuperación, que la verdad es que abarcan, pues como veis, prácticamente todos los sectores, desde lo urbano y lo rural, la administración, las empresas y la industria, la ciencia, o sea que está recogido realmente todas las políticas clave que, bueno, que el gobierno ha considerado y la comisión, porque en el fondo estamos también respondiendo a un reglamento europeo, ¿no?, con esta propuesta. Entonces son las líneas que van a ser claves para la recuperación. Como decía, la fecha límite para presentar el documento, que por eso la verdad es que dormimos poco, pero bueno, como todos, estamos en un momento intenso con el contexto, las urgencias y sobre todo este plan tan ambicioso, pues lo tenemos que presentar antes del 30, la Comisión tiene 2 meses, según el reglamento, para evaluarlo y el Consejo Europeo, esto lo aprueba, el Consejo Europeo tiene otras 4 semanas para aprobarlo. Aprueba la propuesta original y todas sus modificaciones, con lo cual por eso es difícil y por eso no es un documento que, bueno, que se elabora y se puede tomar a la ligera, porque tiene la descripción de las inversiones y las reformas, que son los 2 elementos básicos que tiene el plan, o bien son inversiones, actuaciones, mecanismos de apoyo, o bien son reformas que pueden ser, por ejemplo, regulatorias, transposición de directivas, impulso de determinadas estrategias. Ahora veréis algunos ejemplos. Y luego el mecanismo es un poco perverso porque de la Comisión España cobrará por el cumplimiento o retornaremos los fondos cuando cumplamos los hitos y los objetivos o las metas que se han definido para cada inversión. Si hemos dicho que vamos a apoyar 6.000 empresas con una determinada actuación, si no lo cumplimos, el dinero no lo retornamos. O sea, es un sistema como de pago por objetivos. Eso parece más sencillo, pero es sencillo para la Comisión porque dentro de nuestra casa de España no se simplifica todo lo que es el control del gasto, la auditoría y todos los procedimientos administrativos. O sea que tenemos que conjugar ambos sistemas. Uno más simplificado con la Comisión, no vamos a certificar gastos, sino que vamos a certificar cumplimiento de hitos, de número de empresas apoyadas, de número de emprendedores formados, inversión privada inducida con una actuación, es decir, hitos de esa naturaleza, pero todo el control, la auditoría y todas las exigencias presupuestarias a nivel nacional se mantienen. ¿Qué es lo que valora la Comisión Europea y lo dice así el reglamento del plan de recuperación de un Estado miembro? Pues tenemos que alinearnos con las recomendaciones que nos hacen en el contexto del semestre europeo. El plan debe dedicar en su conjunto estos 70.000 millones, deben dedicarse en un 37% a inversiones verdes o que tengan un componente de sostenibilidad y una metodología tasada para medir esto. Y luego digital tenemos que contribuir al menos en un 20%, con lo cual veis que son condicionantes que enfocan las políticas de manera muy clara. Debe tener también un impacto duradero sobre el crecimiento y el empleo. Esto no es un pago que se hace al Estado miembro para destinarlo ni a capital circulante, ni a medidas de gasto corriente, ni gastos recurrentes. Deben ser inversiones, bien en capital físico o en capital humano, pero que generen crecimiento y empleo. Y luego, fortaleciendo también la resiliencia económica y social, por ejemplo, hay un componente que aborda específicamente las cuestiones, por ejemplo, de salud, ¿no? Y esta es nuestra palanca. Nosotros estamos en la política palanca 5, que tiene 4 componentes, el 12 y el 13, pues es política industrial y el 13 de impulso a las pymes. Luego veis que también está aquí uno específicamente dedicado al sector turístico, porque, bueno, evidentemente es uno de los que más ha sufrido con las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad, y luego también un componente exclusivamente dedicado a la conectividad digital. Y también desde 2 organismos que dependen de la Secretaría General de Industria y PYME, que es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, y desde la Escuela de Organización Industrial,
Estamos trabajando también en otros componentes, pongo aquí estos dos ejemplos, en concreto en una línea de apoyo financiero a empresas del ámbito agroalimentario y pesquero, en el componente 3 que veis ahí, y luego también con muchas actividades de la Escuela de Organización Industrial que realizan el componente 19 dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales. Y bueno, esto es la visión general. Claro, si uno no se sabe los iconos cuesta identificarlo, pero el de industria, pyme, turismo, o sea, la política palanca 5 es la que señalo con la flecha, que es casi una cuarta parte, un 23% de los recursos totales, con lo cual hay que ver ahí, bueno, pues que la intensidad en temas fundamentalmente pyme, turismo, conectividad y digitalización, y también la industria, son los que acumulan pues una gran mayoría o un porcentaje importante de los fondos. Entonces, en industria, el componente de industria aborda esos 4 grandes objetivos: digitalización, transformación ecológica y digital, impulso de proyectos tractores, donde están los famosos PERTE, y también economía circular. Entonces, estos, como decía, todos los componentes tienen 3, 4 reformas y 3, 4 inversiones. Entonces, se trata de, por un lado, que las reformas acompañen el proceso de transformación del país, a la vez que la inversión ayuda a recuperar el tejido. Entonces, aquí mencionaría sobre todo la R1. Estamos trabajando en el desarrollo de una nueva estrategia española de impulso industrial con un horizonte a más largo plazo que el plan, a 2030. Esto se está llevando a cabo dentro del Foro de Alto Nivel por la Industria, en el que, bueno, pues tanto Raúl, el secretario general, como el director general Galo están trabajando intensamente. Y se está trabajando también en paralelo con un pacto nacional por la industria, con los diferentes grupos políticos, lo cual yo creo que también es un reto, una buena noticia, que podamos dar el enfoque a largo plazo que necesita la industria. Y en paralelo estamos trabajando en la nueva ley de industria, que, bueno, yo creo que tener un borrador y iniciar la consulta pública pues después del verano, ¿no? O sea que eso será un poco todo el marco de modernización de los elementos, bueno, más estratégicos que rodean a la industria. Y luego, dentro de este componente, que en su conjunto también está en el Ministerio de Transición Ecológica, en esta I3 que veis ahí, pero el componente tiene casi 4.000 millones, de los cuales 2.600 son para los programas estrictamente de industria que están en la inversión número 2, en la I2, que es lo que voy a resumir muy rápidamente. ¿Qué tenemos dentro de la I2? Pues la I2 son los PERTEs. Bueno, tiene 3 líneas. Esta primera, que pone aquí la 3.1, con 2.400 millones aproximadamente, se dedicarán a proyectos transformadores de las cadenas de valor en determinados sectores con efecto tractor sobre la economía. Entonces, tenéis ahí una serie de prioridades, ¿no? Pues materiales, economía circular, nuevas fuentes de energía, la descarbonización, procesos. Esto en general serán el tipo de prioridades que se recogerán en estos proyectos. El apoyo será en forma conjunta, mixta, préstamo y subvención, ahora comentaremos. Y realmente los PERTEs tienen que ser proyectos que tengan un impacto elevado en la cadena de valor. Voy a coger el papel porque se me pone en la pantalla y no la puedo mover y no leo. Se me pone nuestra imagen. Entonces, estos proyectos deben ser proyectos transformadores con un número suficiente de empresas que participan en toda la cadena, incluyendo, y lo hemos puesto así como obligación, a las PYME. Es importante la cooperación. Lo que vemos es que esto no debe ser una suma de proyectos individuales inconexos, sino que
Por eso se pide que las empresas se agrupen y que configuren proyectos que tengan cierto nivel de cooperación y de hilo, ¿no? Argumental en todo el proyecto. Pedimos también o pensamos que deben tener una representación territorial de al menos 2 comunidades autónomas para que no se concentren demasiado en una única, sino que vaya un poco más allá también territorialmente. Y la estructura, pues debe ser una estructura en forma de agrupación de empresas, donde haya una empresa que lo lidera y al menos otras 5 que participan en esa agrupación. Una debe ser una entidad proveedora de conocimiento, que puede ser una universidad, por ejemplo, un centro tecnológico, creo. Estos ya son detalles porque como lo mío son las pymes, pues esto es lo que lleva más directamente industria, ¿no? Y luego, como requisito, pues hemos incluido que al menos un 40% del número de empresas de la agrupación sean pyme, ¿no? Para dar también bueno, esa priorización de empresas más pequeñas que deban incorporarse también a la agrupación y dar oportunidades en todos los segmentos. Poníamos una cantidad, si es un proyecto transformador, pues no puede ser muy pequeño, ¿no? Debe tener, poníamos un mínimo como de 40 millones de euros y debe tener carácter innovador y aportar, bueno, en términos de valor añadido, de I+D, pues que permita una transformación realmente con un proceso de producción nuevo que suponga una transformación de la industria. Entonces, bueno, las fases, yo creo que esto es lo que más dudas está suscitando, ¿no? Porque se confunde PERTE con proyectos y manifestación de interés con solicitudes. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es lanzar una manifestación de interés en Navidad, donde lo que tratábamos era de identificar cuáles eran esas cadenas de valor que tienen realmente más demanda, más envergadura y que pueden ser transformadoras, donde hubiera proyectos de envergadura y de dimensión. Hemos recibido como 800, 700 y pico propuestas que hemos analizado y hemos clasificado en diferentes sectores, ¿no? Para configurar lo que son los PERTES. Entonces, los PERTES son el caparazón o la estructura genérica, no se incorporan ahí empresas concretas, no se incorporan proyectos concretos, el PERTE es en un sector el conjunto de actividades que se abordarán posteriormente a través de financiación para realizar esa transformación del sector y que aborda una mayoría o la totalidad de la cadena de valor de un sector. Esto es lo que se aprueba en Consejo de Ministros en una primera fase. Habréis leído y bueno, en prensa o nos habréis oído hablar del PERTE de automoción. Pues lo que se aprobará es el conjunto de bloques esenciales y de actividades esenciales que se habrá de abordar por parte de las agrupaciones que participan en el PERTE. Por ejemplo, si el PERTE va enfocado a la fabricación de un vehículo eléctrico y conectado, se deberán abordar las actividades fundamentales para que el sector pueda desarrollar de manera autónoma, sin depender de otros países en determinadas tecnologías o inputs, la totalidad de ese producto, desde las baterías, los componentes, el suministro eléctrico, la conectividad entre el vehículo y la infraestructura y los motores eléctricos, todos los eslabones de esa cadena de valor, y eso es lo que se aprobará en el PERTE. La definición de bloques y el tipo de, o las CENAE o las actividades que se van a desarrollar a través de este PERTE. Después haremos una labor intensa de comunicación para invitar a empresas que puedan estar interesadas a participar. Y lo que pedimos es que las empresas se agrupen suscribiendo un acuerdo de funcionamiento en el que responderán de forma solidaria. Eso estamos trabajando en cómo deben ser esas agrupaciones, que a su vez se inscribirán, eso lo habréis leído en el Real Decreto 36, en un registro que va a gestionar el Ministerio de Hacienda, pero que tendrá una sección específica
para aquellos ministerios que apliquen este concepto de PERTE. En concreto, habrá una sección para Mincotur. Entonces, si lanzamos el PERTE de automoción, llamaremos a que las empresas se agrupen para que puedan cubrir dentro de esa agrupación todos los bloques esenciales que se hayan definido en el PERTE, desde las baterías, la conectividad, los componentes, los motores, todo lo que eso involucra, y se tendrán que inscribir en el registro. Y una vez inscritas, se lanzarán las convocatorias, que podrán ser varias, en las que participarán esas agrupaciones. Entonces, no habrá un único proyecto en respuesta a ese PERTE. Puede haber varios liderados por, pues se me ocurren bastantes grandes empresas, por ejemplo, de automoción, que pueden configurar pues 5 agrupaciones que concurran a las convocatorias, de forma que no va a haber el PERTE de SEAT, como se veía en la prensa, sino que será un proceso en concurrencia donde podrá haber diferentes agrupaciones que trabajen para desarrollar sus propias líneas de producción de este nuevo tipo de vehículo, por ejemplo. Y las convocatorias, como digo, serán difundidas suficientemente y en concurrencia competitiva. Me decía Jesús, ¿y cuándo se lanzarán? Pues queremos lanzar un primer PERTE que seguramente, bueno, pues sea precisamente este. Alrededor del verano tenemos todavía que discutir cuestiones con la comisión no fáciles, como el tema de ayudas de Estado, ¿no? Sabéis que en todo el plan tenemos que respetar el régimen de ayudas de Estado, la normativa comunitaria y nacional de ayudas de Estado. Eso limita las intensidades de ayuda y, en concreto, las ayudas, claro, a grandes empresas están muy limitadas. Entonces, para este tipo de proyectos estamos analizando si es necesario hacer un régimen de ayudas ad hoc o si nos acogemos al Reglamento General de Exención por categoría, ¿no? Entonces, esto es un tema que todavía estamos discutiendo porque este tipo de proyectos pues, no lo habíamos administrativamente gestionado así. La comisión lo hace con los IPCEIs, pero lo hace fácilmente porque no son ayudas de Estado las ayudas de la comisión. Bueno, ya me he pasado de tiempo, ya lo dejo aquí. No, bueno, sigo muy brevemente. Otra línea de apoyo, el que no participa en los PERTEs puede participar en otros programas de industria como este, que es orientado a la transformación digital de las empresas, en este caso industriales, y a la mejora también de la sostenibilidad ambiental. Entonces tenéis ahí diferentes tipos de prioridades, pues inteligencia artificial, robótica, fabricación aditiva, o sea, toda una serie de elementos que serán objeto de apoyo, y será por la vía, bueno, préstamo y subvención, bien para pymes, con una línea más específicamente adaptada a pymes y otra para grandes implementaciones. Otra línea que se refuerza también en el ámbito de industria es esta, que es el apoyo a proyectos de innovación y sostenibilidad, línea IDI que llamamos, que también tendrá una combinación de préstamo y subvención, con 2 líneas, una más hacia la I+D y otra más hacia la sostenibilidad, también específicamente para procesos industriales. Estas 2 últimas líneas que he comentado son para empresas individuales, es fuera ya de los PERTE. Y luego, por otro lado, mencionar que el programa de reindustrialización tradicional lo vamos a convertir en un fondo que gestionaremos con SEPI, y que va a permitir más flexibilidad y diferentes tipos, no solamente préstamos, sino instrumentos, préstamo participativo, aportaciones de capital, que va a tener una dotación de 600 millones de euros anuales y que nos va a dar también más juego a la hora de financiar inversión industrial. Y luego, en cuanto a la pyme, pues aunque es verdad que creciendo ya casi no son pyme y estaríamos un poquito quizá fuera, ¿no?, de estos esquemas, pues aquí mucho énfasis en el emprendimiento. Estos son básicamente los objetivos, ¿no? Emprendimiento, crecimiento, otra vez la digitalización, el apoyo al comercio, porque no había un componente específicamente dedicado al comercio y como prácticamente todas son pyme, pues lo hemos introducido aquí, que también ha sufrido mucho los efectos de la crisis. Y luego una última inversión dedicada a la internacionalización.
Entonces, no sé si queréis que abordemos, bueno, os lo dejo, si queréis damos paso al diálogo, lo digo por no alargarme mucho más, son casi 5.000 millones de euros, hay instrumentos pues de apoyo a la formación, a las capacidades, vamos a trabajar con los emprendedores para formarles, para ayudarles a crecer. Vamos a fomentar el emprendimiento femenino con líneas también de ENISA, los tenéis todas en la presentación. Vamos a reforzar a CERSA porque CERSA a través de las sociedades de garantía recíproca facilita la financiación de las pymes más pequeñitas, ¿no? Eso tampoco os afecta. Y luego hay una inversión muy grande que es la digitalización, el programa de Digital Toolkit. Esta es una gran inversión de 3.000 millones de euros que está enfocada también a las pymes más pequeñas, ¿no? Pues incluso autónomos y las pymes entre 10 y 50 trabajadores para proporcionarles paquetes básicos de digitalización que incorporen a su negocio y además situando en la empresa o financiando pues que haya un agente del cambio que llaman un experto en digitalización para ayudarles a realizar esa transformación. Y luego nosotros en industria reforzamos el programa de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras, a clústeres, y el programa nuevo de apoyo a los centros a los DIH, Centros de Innovación Digital, que esto viene de un programa europeo. Y luego esto es un programa más enfocado, esta inversión está enfocada al comercio y como está Javier Serra, pues también pongo la diapositiva esta última de la última inversión de la política del componente 13, donde está toda la política de internacionalización ahí condensada con un montón de programas para apoyar desde ICEX y otros organismos como Cámara de Comercio, impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Un poco el esquema temporal es este. En el primer semestre estamos a toda prisa para finalizar el plan. Lo tiene que aprobar la Comisión Europea y tenemos que poner en marcha todas las estructuras de gestión, dotarnos de los recursos humanos y técnicos necesarios. Se ha puesto en marcha la Comisión Interministerial, el Comité Técnico que has mencionado, Jesús. Tenemos que llevar en paralelo, al final, pues esto se ha distribuido en toda la administración, en las principales políticas, conjugar estos fondos de recuperación con nuestro trabajo del día a día y por eso hay que reconfigurar, bueno, pues las unidades gestoras. Y ya a partir del verano pondremos en marcha las primeras convocatorias, estamos elaborando convenios, redactando los contratos, negociando el plan, configurando los PERTES. Y esperamos que ya a partir de septiembre podamos poner en marcha las inversiones y las reformas y empezará la implementación y luego los pagos a España serán pues cada semestre pues a partir de, esperamos, finales del 21 y luego continuaremos la implementación hasta el 23, pero realmente el reglamento dice que la implementación podría extenderse hasta 31 de agosto del 2026 y el fin del mecanismo último ya cerrado el 31 de diciembre del 26. Y como conclusión, pues los mecanismos no pueden ser otros, son convocatorias, los PERTES que aprueba el Consejo de Ministros y que luego hay convocatorias asociadas, pueden ser instrumentos más de capital o de garantías como CERSA. Hay apoyo más en especie en forma de asesoramiento, formación, capacitación, por ejemplo, programas que estamos diseñando con la EOI o desarrollo de plataformas, herramientas digitales como va a hacer Comercio, que va a desarrollar una plataforma comercio conectado. Los proyectos, pues los proyectos que van directamente a las empresas deben ser proyectos viables donde nosotros no vamos a financiar el 100%, vamos a mantener o tenemos que mantener el marco de ayudas de Estado y por tanto las intensidades pues depende, ¿no? Pero hay que respetar todo el marco de ayudas de Estado. Estábamos hablando de los PERTES, pues una intensidad entre un 20 y un 30%, depende del régimen, ¿no? Que finalmente
se autorice, pero en eso estamos. Deben ser, por tanto, proyectos que tengan viabilidad y rentabilidad, y nosotros acompañaremos con la financiación que sale de este mecanismo. Y luego, sobre todo, nos aplica todo lo que nos aplica en el presupuesto nacional, las ayudas de Estado, la contratación pública, transparencia, la concurrencia, es decir, realmente hay simplificación de algunos procedimientos internos administrativos de contratación, de elaboración de convenios, se van a tramitar por procedimiento de urgencia, pero la tramitación administrativa es la que hay, no es una nueva ni diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es así, muy rápidamente, una visión del plan. Voy a quitar, no puedo. Dejo ya de compartir la pantalla y bueno, pues yo creo que un reto que tenemos por delante es muy exigente en términos de tiempo, de requisitos, realmente de necesidad, ¿no? Porque las empresas nos lo decís y eso lo tenemos muy presente, ¿no? Y el secretario general pues es muy consciente que es un momento también histórico para reforzar la industria y ponerla en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, en eso estamos. No sé, Jesús, si queréis dar paso. Gracias, María. Por mi parte, ha superado las expectativas que tenía. Muy concreto. Y de nuevo, muchas gracias. Me he quedado un poquito frío al ver que las empresas de Creciendo, entre las que yo creo que no sé si hay una o dos que entran dentro de PYME, nos habéis puesto en el bloque de las grandes corporaciones. Y me daba mucha envidia ver esas 5 áreas de inversión, porque es que además muchas de ellas están totalmente alineadas con la visión de Creciendo, de internacionalización, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No, bueno, también hay que mirar luego las convocatorias en detalle. Algunas se acogen al régimen de ayudas de minimis, otras son ayudas a la innovación. Bueno, hay que ver todo esto, lo vamos a ir difundiendo, publicando en BOE. Y algunas, bueno, pues obviamente son para pymes claramente y ni siquiera os interesarán porque, bueno, pues son para realmente empresas que tienen mucha falta de capacidad de digitalización, son ayudas para una mayoría, ¿no?, de las pymes, pero seguro que hay oportunidades, bueno, pues más allá y en el ámbito industrial sobre todo, que es también una mayoría de las empresas de Creciendo, ¿no? Con el fondo, con los PERTES y con las líneas IDI y de innovación, ¿no? María, mira, tenemos una serie de preguntas que nos han ido llegando si no te importa voy a empezar yo con una y es relativa a los instrumentos de financiación, modalidad capital riesgo o préstamos participativos que actualmente principalmente vienen canalizados por ENISA y que abarcan a las empresas pymes. Entonces, las empresas que estamos en este contexto, vais a ampliar, es decir, el scope o el alcance que pueden abordar ENISA u otros organismos que sirvan para financiar empresas y su crecimiento. En este sentido, ENISA apoya o bien emprendimiento desde ceros al emprendedor que inicia la actividad, o bien pymes, pero en las fases iniciales y con un tamaño, porque ENISA da préstamos del entorno de 300.000 euros. O sea, entiendo que está pensado para una dimensión más pequeña, ¿no?, que la vuestra. Una de las inversiones que se ha previsto y que desarrollará la Secretaría de Estado de Digitalización, o uno de los instrumentos, es un fondo NextTech
público-privado, que quieren poner en marcha a partir del 22, como digo, para fomentar también la innovación disruptiva, y es un fondo que tendrá unos 2.000 millones de euros y que, bueno, ese también habrá que seguirlo, porque instrumentos tipo fondos, eso también hemos tenido algunas limitaciones, ¿no?, de configurar fondos y fondos. Entonces, ahora mismo, como instrumentos de apoyo a la, bueno, en este caso a la pyme, que no sois pyme, pero a las empresas, pues se ha configurado, bueno, tenemos las líneas de NISA, pero que es para un tamaño más pequeño. Tenemos este fondo Nextec que desarrolla e impulsa el Ministerio de Economía y que lo definirá de aquí a 2022, pues para apoyar fundamentalmente innovación. Tenemos al CEDETI, que también refuerza sus líneas de actuación. No sé si Teresa yo no he visto el componente de CEDETI, pero CEDETI también apoya innovación en un tamaño de empresa bueno, diferente, ¿no?, del de NISA. NISA cubre quizá el segmento de más pequeñas y CEDETI con un mayor nivel de innovación y más tamaño. Y no de capital riesgo, la verdad es que en este caso, bueno, yo he visto, supongo que habéis visto también el Real Decreto 521, ¿no?, donde se van a configurar algunos fondos, pero estos son más vinculados a la solvencia, ¿no? Pero en capital riesgo, hasta donde yo sé, no. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que casi todos en Creciendo somos muy buenos clientes del CEDETI. Sí, ¿no? Bueno, la primera pregunta es de Sergio de Bona, de la compañía HNY, y es responsable de innovación y desarrollo de clientes. Y nos pregunta, ¿qué líneas de ayudas surgirán para retail o pequeño comercio o comercio minorista? ¿Cuándo y dónde se podrán solicitar y qué requisitos deberán cumplir para ello? ¿Y dónde podrán encontrar la información pertinente? Pues el apoyo al comercio, a ver si tenía aquí un... El apoyo al comercio se va a desarrollar a través de una dotación, es pequeña, no son unos 200 millones de euros, que se va a destinar a través de 2 o 3 líneas principales. Una es un apoyo, le llaman fondo tecnológico, aunque no es un fondo, que es una inversión que está dirigida a apoyar, pues, al pequeño comercio a través de, bueno, la digitalización, mejorar también la experiencia de compra, inversión en nuevas tecnologías para adaptar el espacio físico, nuevas necesidades, nuevos modelos de gestión. O sea que es un fondo o una línea de 2 convocatorias de subvenciones para directamente el pequeño comercio. Luego habrá también otra línea dirigida a municipios, especialmente en zonas despobladas, para también, bueno, pues ahí mejorar la tecnología digital aplicada, pues a los mercados y a las zonas comerciales en determinados ayuntamientos. Y otra para municipios no tan pequeños, parecida, pero bueno, pues municipios más grandes. Estas inversiones se canalizarán a través de la FEMP para apoyar el desarrollo, pues, también de inversiones en tecnologías digitales, transformación digital, puntos de entrega inteligentes, mejora de la eficiencia energética, residuos, sensibilización, es decir, bueno, pues actuar localmente en la mejora del comercio. Pero vamos, a la pregunta, el fondo tecnológico sería la línea de subvenciones a través de 2 convocatorias que se lanzarán en el 22 y en el 23, la que más directamente afecta, ¿no?, al comercio. Rocío Orbella, que es la CEO de Prosol, consejera delegada de Prosol, nos pregunta ¿cómo se piensa formar y capacitar a los implementadores en temas digitales?
Eso es una línea de apoyo que está poniendo en marcha el Ministerio de Economía con la Secretaría de Estado de Digitalización. Entonces se va a formar, pues no tengo ahora el número, no lo voy a decir, no sé que me equivoque, pero van a formar a personas con un cierto también foco hacia los más jóvenes, ¿no? Para, bueno, pues en la línea con este plan de choque a favor del empleo que se está trabajando para formar a estos agentes del cambio y con especial foco de 16 hasta 30 años, que luego puedan incorporarse una selección de ellos y los que tengan una mayor formación básica, por ejemplo, licenciados, se puedan incorporar en las pymes para apoyar en la implementación de la Digital Toolkit, ¿no? O sea que un poco la visión de la Secretaría de Estado era combinar las diferentes grandes líneas, la formación de los agentes del cambio, luego que estos puedan incorporarse en las empresas, en estas empresas de hasta 50 trabajadores, y a su vez las empresas incorporen la tecnología que se financia con la Digital Toolkit. Pedro, que es CEO de Palacios, hace una pregunta con respecto a los PERTEs y en concreto pregunta que cómo se va a regular o flexibilizar la exigencia de solidaridad prevista en el Real Decreto si se pide a agrupaciones y consorcios de muchas empresas tener una cooperación de toda la cadena de valor. Ese detalle lo desconozco, pero lo podemos, no sé hasta qué punto lo tenemos definido. Estamos trabajando en esto, en lo que es la memoria del PERTE y las condiciones que deben reunir las agrupaciones, y entre ellas esta pregunta ya nos la han hecho varias veces, ¿no? Pero si queréis lo puedo averiguar porque no lo sé. Pere Castell, de la Dirección de Operaciones y Tecnologías de Logisfashion, nos pregunta ¿cómo se puede tener visibilidad de las convocatorias? Las convocatorias todas se publicarán, por supuesto, en el Boletín Oficial del Estado, y cada ministerio vamos a ir dando difusión a través de la página web, y la idea es que se genere una página única de entrada de todo el plan de recuperación, de forma que haya un portal único que aglutine todas las diferentes iniciativas, que como veis son muchísimas, ¿no? Rocío González, que es la directora de Recursos Humanos en Bavaria, hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo podemos hacer nuestros proyectos más atractivos y diferenciales para la captación de fondos? Bueno, los proyectos al final lo que tienen que cumplir, o sea, no hay truco, son los requisitos de las órdenes de bases y las convocatorias. Para eso hemos sido realmente poco originales. Bueno, lo más o lo diferente quizás son los PERTEs, pero también tienen sus convocatorias que van a marcar claramente los criterios de valoración. O sea que ahí no hay manera. Lo que quizá no ha quedado claro, yo creo que en todo este proceso que llevamos ya meses, es que tampoco hay que preparar, o sea, hay que tener capacidad de presentar proyectos, pero los proyectos no se pueden presentar ex ante al ministerio de tal o al ministerio de cual, porque lo que estamos haciendo ahora es preparar las ventanillas, preparar esas convocatorias a las que luego vamos a dar difusión y vamos a publicar en el boletín. Entonces, realmente nos han llegado muchas propuestas muy interesantes, pero no es tan fácil, no encajan, o sea, no... tiene que haber una convocatoria que establezca unos criterios y que respete el régimen de ayudas de Estado sobre todo. Entonces ahí no cabe cualquier cosa, porque no podemos financiar, tú conoces mejor que yo las limitaciones para financiar a grandes empresas y eso no se puede saltar.
tenemos el Reglamento General de Exención por categoría, tenemos que respetar la concurrencia, o sea que realmente no es posible que venga una empresa, nos visite y nosotros le asignemos una ayuda, o sea, eso nunca va a ser así. Es vía convocatoria y boletín oficial del Estado. Entonces, nosotros a través de todos los mecanismos de gobernanza que tenemos, el Consejo Estatal, el Consejo Estatal de la PYME, me refiero, el foro de alto nivel de la industria, la conferencia sectorial de industria y PYME, o sea, con todos los organismos que tenemos, lo que hacemos es dar difusión continuamente para informar a vosotros, a las empresas y informar al resto de administraciones, a las comunidades autónomas y tratar, bueno, pues de coordinarnos y de que se difunda y se conozca la información y el estado de los trabajos. Entonces, decir que todavía realmente no están puestas en marcha las actuaciones, ni siquiera nos dejan contratar, no nos dejan todavía sacar las convocatorias porque el plan no se ha aprobado, ¿no? Entonces, eso también, pues la intervención, en fin. Es un esquema administrativo, los que ya conocéis al CEDETI o ya conocéis al Ministerio, pues lo que hacemos es reforzar y ampliar las líneas, pero el esquema de trabajo, o sea, no hay nadie fuera, no hay nadie fuera todavía. Hay que concursar y presentar los proyectos conforme a los requisitos, que lo estamos haciendo lo más amplio posible, pero esto es PERTE, que es muy amplio, participativo y queremos que sean unos importes mayores, estamos trabajando para que eso encaje, ¿no? Bueno, nos quedan dos preguntas. Eva Lacoste, que es Subsidies Manager de Cantabria Labs, dice que partiendo de que va a haber muchas tipologías de instrumentos, ¿no? Y que por tanto no va a ser fácil la respuesta a la pregunta que te hace, pregunta, ¿estas ayudas van a estar sujetas a minimis? No todas, muchas sí. Algunas van por minimis, que sabéis que son 200.000 euros máximo en 3 años. Otras es Reglamento General de Exención por categoría. Bien, sobre todo ayudas a la innovación y ayudas a la eficiencia. En el caso de los PERTES, si no podemos hacer un régimen notificado que nos permita mayores intensidades de ayuda y mayores cuantías absolutas también, tendremos que ir por el Reglamento General de Exención por categoría, que las intensidades son, o por lo menos los límites absolutos son más bajos. Iremos por innovación o eficiencia energética y demás, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades, ¿no? O bueno, pues de las cuestiones que estamos tratando de resolver para que se pueda inyectar una mayor cantidad. Y veía por ahí un comentario que los PERTES son 2.400 millones de euros. Estos son los PERTES de industria, pero o la asignación que en este momento inicial tenemos para este esquema. El Ministerio de Transición Ecológica hará los suyos en temas de energía, por ejemplo. Y el Ministerio de Transportes hará los suyos para temas de movilidad y demás. O sea que este esquema lo que queremos es romper el hielo con quizá el de automoción, sea el primero que trataremos de impulsar a nivel del Estado. Y una vez que el esquema ruede, se podrá ampliar a otros sectores e incluso la dotación puede variar, porque esto cambiará. Cuando veamos que una inversión en un ámbito no va, habrá que revisar el plan, ¿no? Entonces, bueno, esto es en el momento cero como estamos, pero ojalá fuera más, ¿no? Bueno, por último, el director financiero de Palacios, Florencio Lázaro, nos hace dos preguntas. La primera es respecto a si él nombra en concreto las líneas de transformación digital, la de mejora industrial y la de apoyo a la innovación y sostenibilidad, si van a ser gestionadas por el Gobierno central o por las comunidades autónomas. Y después, si las intensidades van a ser similares o qué tipo de intensidad van a tener. Si van a ser similares a las intensidades de los PERTES.
Me imagino que se refiere al si los monto. PERTES, esto va por el Reglamento General de Exención por categoría. Si los PERTE al final van así, la intensidad va a ser similar. La idea es que los PERTES, puesto que tienen más dimensión y son transformadores y implican un mayor riesgo, pudiéramos dotarlos con una mayor intensidad de ayuda, pero como digo, es una de las cuestiones que está en discusión. Y estos programas los gestionamos nosotros desde industria. Bueno, María, yo creo que ya puedes descansar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, a vosotros y por todas las preguntas. Interesante, ¿eh? De verdad. Seguro que el director habría contestado más. Bueno, no te preocupes. Si te parece, vamos a reemplazar al director general Galo, para que venga en julio o en septiembre, quizás mejor en septiembre, cuando os vamos tenga. contando, sí, los avances. ¿Cuándo te parece a ti que puede ser mejor? Cuando queráis. Bueno, solo preguntamos a él. Aquí a julio tiene que haber avances, porque si no será que hemos fracasado, pero tiene que haber avances. Entonces, pues fenomenal, sí, cuando queráis. Muy bien, César. Pues nada, muchísimas gracias Jesús por esta conducción, María, sobre todo muchísimas gracias. Yo de verdad que más allá de lo interesante que ha sido y lo clarificador, yo sé que tú todos los días estás con esto, pero de verdad que para nosotros esto es muy importante. Y yo emplazarte un poco a lo que te ha comentado Jesús, que de verdad cuenta con nosotros de una comunidad como esta y sobre todo del efecto tractor que pueden tener estas comunidades en todos estos proyectos, incluidos en esos consorcios de PERTES, y que algunas, aunque es verdad que no son todavía grandes corporaciones, van a ser capaces de liderarlos, y si no ya lo veréis, pero eso no quiere decir que obviamente no nos tengáis en cuenta pues realmente para esa transformación. De verdad que va a ser espectacular lo que pueda hacer este segmento, y contad con nosotros para lo que necesitéis y nos seguiremos apoyando en vosotros todo lo que podamos, porque creo que es muy importante. Nos estamos jugando efectivamente el futuro del país que queremos y que vamos a dejar, ¿no?, a las siguientes generaciones. Así que estamos en el mismo barco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, César y Jesús, y a todos los asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes.